Vale, ya está. Hola. Bueno, vuelvo a repetir esta frase, ¿vale? Sobre todos aquellos a quienes se predica la palabra de fe, el Espíritu Santo otorga o está listo para otorgar tanta gracia como sea suficiente para traerlos a su conversión. A esto se le llama libre albedrío liberal. El Espíritu Santo nos atrae, trabaja en esa área que hemos dicho de iluminación de la mente enternecida, corazón enternecido, viene esa iluminación a nosotros porque nos redarguye del pecado, porque nos convence del juicio, y ahí llega un momento que nosotros tenemos que decidir. Ahí tenemos que decidir. A esto se le llama libre albedrío liberal. ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando de somos libres por gracia? O liberados por gracia para elección. Es el punto en el que estamos todavía. Liberados por gracia para elección. ¿Vale? Seguimos. ¿Quién puede leerme el concepto? El concepto de libre albedrío liberado plantea una cuestión más amplia acerca de si los seres humanos tienen libre albedrío en, no sabemos qué, General. que es aparte del ámbito de agradar al Señor y hacer el bien espiritual. Las personas no son libres en esta área a menos que Dios les dé libertad. ¿El qué? Libertad. Poder. Repito, ya que lo tienen ustedes rellenado. ¿Eh? Poder. Les voy a repetir esto, ¿vale? El concepto de libre albedrío liberado plantea una cuestión más amplia acerca si los seres humanos tienen libre albedrío en general. Pregunto, ¿el ser humano tiene libre albedrío en general? Sí. En casi todo. Vale. Que es aparte del ámbito, ¿vale? Del ámbito de agradar al Señor y hacer el bien espiritual. Las personas no son libres en este área a menos que Dios le dé poder. Porque dice de que la cruz para los que no conocen a Dios que es una locura, no la pueden entender. Ni la entienden ni pueden. ¿Vale? Ni quieren ni pueden. Vale. La respuesta es sí. Los seres humanos tienen, la gente tiene libre albedrío en todo tipo de cosas, ¿vale? El ser humano no es un esclavo de todo, tiene libertad en muchas cosas, ¿vale? Seguimos leyendo, sigue leyendo abajo el punto A. Con esto queremos decir que cuando las personas son libres con respecto a una acción, entonces al menos pueden hacer la acción o abstenerse de hacerlo. Las personas a menudo tienen elecciones genuinas y por lo tanto pueden hacer elecciones de manera correspondientes, es decir, elegir hacerlas o no de un modo u otro. Sigue. Es la elección específica que alguien hace, no ha sido ni por ninguna persona que no sea la persona misma. ¿Sí? Libre la elección. De hecho, si la... No, vamos a completar esto. Vale. Es libre la elección específica que alguien hace. Vamos a ver. Por ejemplo, yo qué sé. Tirar esta botella. Viene la Navidad, 22 de diciembre, lotería. La gente tiene una decisión libre de comprar un décimo o no comprarlo. Con la consecuencia que esto conlleva. Gastarse 20 pavos, no gastárselo, etc. ¿Vale? Por lo tanto, es libre la elección específica que alguien hace. No ha sido predeterminada. No ha sido predeterminada ni impuesta por ninguno
con ninguna persona que no sea la persona misma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? La palabra... Impuesto. Impuesto. Vamos a ver. ¿Qué es la palabra predeterminada? Predeterminada. Que ha sido, ¿cómo? Determinado, que ha sido diseñada, que ha sido hecha, que ha sido elegida antes. Por lo tanto, ha habido una persona, una fuerza, una elección que ha predeterminado algo. Rafael Cano nos habla el día 21 de diciembre a las 10 menos 10 y ya ha sido preparado de que yo el día 22 compre un décimo lotería. Pues bueno, pues la elección en el ser humano no puede ser así. Porque tiene que ser libre. ¿Vale? No ha habido una persona, no ha habido algo impuesto, no ha habido una fuerza que a esa acción específica, ¿vale?, influencie para que se realice. ¿Por qué? Porque entonces esa elección no sería libre. Sería condicionada. ¿Vale? No. Si yo ahora mismo te cojo a ti, por ejemplo, con los altavoces, yo hago así y digo, como tengo la manita baja, digo, no, esto tiene que ser así, 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 así. Y tú, cuando te encuentras en esa opción, no hay más opción que elegir. Simplemente comprarlo. Ya no sería libre. No habría más opciones. ¿Vale? Por lo tanto, no habría elección. Sin embargo, nosotros vemos, en el huerto vemos algo. Dios crea todas las cosas, pone al hombre y le dice, ¿puedes comer de qué? De todo. ¿Pero qué le dice? De uno. Del que está en el medio. ¿Y qué hace? Si él no tuviera libertad, no hubiera podido comer nunca. Jamás. ¿Por qué? Porque su elección no sería libre. A no ser que Dios ya hubiese predeterminado que hagan pecado. Cosa que está fuera de la naturaleza y los atributos del Señor. Amén. Hacer que alguien peque. Amén. ¿Pero lo sabía? ¿El qué? Dios. Claro. Pero lo dejó. Mira, te voy a decir algo Lo que yo digo en permitió. una predicación. Es una rayada, ¿eh? Hablando de la grandeza de Dios Yo siempre digo, y la soberanía de Dios, yo siempre he dicho algo. La grandeza de Dios no es lo grande que tú conoces de Él, sino que Dios te deja elegir aun con tu pequeñez. Y lo respeta. O sea, aun sabiendo que tú vas a hacer eso, Dios te deja. Claro. Y te hace. Es más, la elección de Luzbel también fue libre. Eso lo sabía, iba yo. Lo sabía. Y esa es la grandeza. Esa es la grandeza de Dios. Que pudiendo ser, no pudiendo ser 100 soberano, todopoderoso, decide respetar esas decisiones, no influenciar. Pastor, he escuchado un comentario, he escuchado una vez que han dicho que después de que se fuera Lucifer del cielo y tal, y los ángeles, como que Dios quitó el libre albedrío de los ángeles, ahora como que no tienen elección. Los ángeles jamás han perdido el libre albedrío. Lo que pasa es que ellos ya conocen las consecuencias de esa decisión. Por lo tanto, todos los que decidieron no, ya han visto las consecuencias de lo que conlleva el pecado, tanto en los seres angelicales como en los seres humanos. ¿Se pueden arrepentir los ángeles también? ¿Se pueden arrepentir? Los ángeles tienen un problema, Son que eternos. están en una atmósfera eterna y sus decisiones son eternas. Es eterna la mía. Por eso Satanás sabe que la consecuencia de sus decisiones es el infierno. Él lo sabe. Para él no hay posibilidad de arrepentimiento. ¿Vale? Seguimos. ¿Ha quedado claro esto de la elección libre? Amén. ¿Ha quedado claro? Amén. Entonces hemos entendido que el hombre tiene una capacidad de decidir sin interferencias. Libremente. ¿Vale? ¿Quedamos en esto? Amén. Seguimos. ¿Quién me puede seguir leyendo lo siguiente, por favor?
Sigo yo, pues. Sí. De hecho, si la acción de una persona se ha vuelto necesaria por otra persona y la persona no puede decidir hacer la acción, entonces él no tiene de otra opción para elegir y no es libre en su decisión. Si él no tiene otra opción, tampoco se puede decir correctamente que él elige. Leemos esto. De hecho, si la acción de una persona se ha vuelto necesaria por otra persona, ¿me explico esto? Si para mí el coger el agua o no cogerla es una opción, pero el yo cogerla se ha hecho necesaria porque otra persona me influencia para que yo la coja, ya no estoy eligiendo libremente. Es porque hay otra persona que me está... ¿cómo se dice esto? Incitando. No, justificando no. Incitando. ¿Cómo? Incitando. Manipulando. Condicionando para que yo la coja. ¿Entienden esto? Si mi decisión está condicionada necesariamente por otra persona y yo ya no tengo la decisión de decir la tomo o no la tomo, sino que estoy condicionado, influenciado por otra persona a que la coja, ya no es una decisión libre, ya es condicionada. ¿Entienden esto? Sí. ¿Sí o no? Sí. Vale. Seguimos. Dice, y la persona no puede evitar la acción, no tiene libertad para decir la cojo o no la cojo, no lo puede evitar, la tengo que coger, ¿vale? Entonces, él no tiene otra opción en el asunto y no es libre en eso. Y no es libre en eso, en su acción, en su elección. No es libre. ¿Vale? Y si él no tiene otra opción, tampoco se puede decir correctamente que él elija. Claro, está obligado porque está con... Él no elige. ¿Por qué? Porque no tiene otra opción. No hay libertad en la opción. Por lo tanto, él no elige, él la coge. ¿Han entendido esto? Amén. No tengo otras palabras para... Ya más fácil no lo puedo... ¿Lo han entendido? Por favor, que díganme que lo hayan entendido. Amén. Es que si no, no nos vamos a enterar. ¿Vale? ¿Seguimos? Vale. Leo yo, ¿vale? No, Emilio, termina de leer esto, por favor. Ese párrafo. Pero las escrituras indican muy claramente que las personas tienen opciones para elegir y toman decisiones sobre muchas cosas. Por ejemplo, Deuteronomio 23:16. Vamos allá. Alguien que coja Deuteronomio 23:16. Robert, cógete Deuteronomio 30:19. ¿Morará conmigo en medio de ti? Sí. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades. No. Donde a bien tu Sí, viere. no. No lo cumplirás. Deuteronomio 30. A ver, Ah, un momento, 23. un momento. Silvia, quédate. Silvia, quédate en Deuteronomio 23:16. Robert, Dime. Deuteronomio 30:19. Moisés, Josué 24:15. Y ya nos pasamos al Nuevo Testamento. Hechos 15, 22 y versículo 25. Y tú, Mer, Filipenses, capítulo 1, versículo 22. Josué 24:15. No me entera más por cuando ha dicho, perdona. Hechos, capítulo 15, versículo 22. A ver, ya estamos ubicados, cada uno en su texto. Los demás, niños. Silvia, dispara, por favor. Morará contigo, en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás. Bueno, aquí Dios está hablando de los extranjeros que el pueblo de Israel recibe. Y Dios le dice, ¿vale?, que morarán con él, en medio de él, en un lugar que escogiere. Que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, y no lo oprimirás. Él va a escoger. ¿Vale? Robert, siguiente.
Deuteronomio 30, 19. A los ciegos y a la tierra llamo, por testigo soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Te das cuenta de lo que le dice? Dios le dice al pueblo de Israel, mira, te pongo como testigo a los cielos y a la tierra, y voy a hacer algo, pongo de ti delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora hace punto y coma. Y este punto y coma no es una orden. Es una frase que tiene que ver con lo que se está diciendo, pero es un consejo. Escoge. Le dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. No es una orden. ¿Vale? Escoge. Josué 24:15, Moisés, por favor. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Os dais cuenta de lo que dice el líder de Israel después de Moisés, que es Josué? ¿Qué le está diciendo Josué al pueblo de Israel? Le está diciendo, si mal os parece servir a Jehová, si os parece servir mal a Dios, haced una cosa, escogeos hoy a quién servís. Coger a un Dios pagano y servir como queráis. El líder del pueblo de Israel está diciendo, tenéis libertad para escoger de servir a Dios o no servirle. Amén. Servir a Dios o servir a un Dios pagano. Por lo tanto, aquí el pueblo de Israel está recibiendo algo que nosotros estamos ahora mismo, hija, ya, está recibiendo algo, y es, tenéis libertad para decidir seguir sirviendo al Señor o no. ¿Vale? Hechos. Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre... Versículo 25. 22, hemos dicho, vale, perdón. 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Bueno, estamos viendo de que en los viajes misioneros, la iglesia, que podía reunirse y poder decidir conjuntamente con la unidad del Espíritu Santo, como hemos visto en muchos textos que tienen la unidad y el Espíritu Santo le decía apartarme a Bernabé y al otro. Pues aquí estamos viendo de que ellos eligieron a hombres para mandarlos a las misiones, lo que nosotros conocemos como misiones, a predicar. ¿Quién lo eligió? Los hermanos. Y les pareció bien. Así que ellos mismos pudieron decidir. Es más, la elección de Bartolomé, que fue el apóstol que sustituyó a Judas, fue Pedro quien lo hizo. Pedro llegó y dijo, bueno, ¿tiene alguien que ocupar el lugar de Judas? Y dijeron los hermanos, pues nos parece bien, vale, pues vamos a echar la suerte y a quien toque, y cayó solo Bartolomé. O Matías. Así que, para que veas de que la elección es libre. Y Filipenses, por favor. Filipenses 1:22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo está diciendo, para si vivir a mí es para la obra en la carne y no partir con el Señor, pues la verdad, si es por beneficio de la obra, no sé qué escoger. Así que vemos de que la elección es libre, ¿vale? No hay influencia de parte del Señor para muchos aspectos que podríamos leer muchísimos más versículos, pero bueno, he cogido estos, ¿vale? Termino de leer esto. Además, explícitamente se habla del libre albedrío humano en la palabra. Y tenéis aquí un montón de textos. El libre albedrío humano. Sí. Por ejemplo, Éxodo 35, versículo 29. ¿Quién lo tiene? Tú cógete, Sebas, cógete... Lo tengo. Salmo 119, versículo 108. ¿Lo leo? Sí, y tú cógete, Moisés, Ezequiel 46, 12. Léelo. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron
corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciese. Trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Vale. ¿Qué estaban aquí haciendo? Aquí piden el qué? Para la obra, el tabernáculo. ¿Y qué dice? Voluntario. ¿Lo digo? Todos los que tuvieron corazón voluntario. Voluntario. Hay un plan de Dios. El que es un tabernáculo donde Él va a morar entre nosotros, le vamos a adorar y vamos a tener al Señor en medio de nuestro pueblo. Dice, para hacerlo necesitamos materiales. Oro, plata, telas. Dice, bueno, voluntario. Quien decida sí, que lo traiga. Quien decida no, que no lo traiga. ¿Vale? Así que para Dios morar en el tabernáculo en medio de Israel, aún así les dio la posibilidad de que quien quisiera traerlo que lo trajera. Y quien no quisiera traerlo que no lo trajera. Porque si no hubiese dicho, todo el mundo aquí firme, a traer la pasta que hay que construir. No dijo eso. ¿Vale? Siguiente versículo, por favor. Salmos. Te ruego, oh Jehová, que te sea agradable los sacrificios voluntarios de tu vida. ¿Cómo son los sacrificios? Voluntario. Voluntarios de mi voz. Salmo 119. David. ¿Vale? Bueno. Ezequiel, por favor. Mas cuando el príncipe libremente hiciere holocaustos u ofrendas de paz a Jehová, le abrirán la puerta que mira al oriente, y hará sus holocaustos y sus ofrendas de paz, como hace en el día de reposo. Después saldrá y abrirá la puerta después que saliere. Ya está. Ese es el 12. 46-12. Sí. Por lo tanto, tengo una categoría de ahí. Miren lo que dice en 1 Corintios. 1 Corintios 7:37. 7:37. Podríamos hablar de muchísimos más sacrificios. Termina diciendo que los versículos atestiguan que los seres humanos violan la voluntad de Dios, mostrando que Él no predetermina su voluntad o acciones en el pecado. Vale, aquí vemos de que el pueblo de Israel podía traer sacrificios, no traer sacrificios, podían salir a coger el maná y coger una porción, o ser desobedientes y traer para 3 días sin que se les pudriera. Eran desobedientes. ¿Por qué? Porque Dios no predeterminaba sus acciones, no las preparaba entre de mano, y tampoco influenciaba porque eran rebeldes, resistían a lo que Dios les ponía como opción, ¿vale? Fíjate lo que dice 1 Corintios 7:37, atento a esto. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Vuelvo a repetir esto. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad. Es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Bueno, aquí la palabra guardar, aquí la palabra dueño en este versículo, ¿vale? Es exousia. Joder, bueno, exousia. ¿Has visto? Exousia. Lo tenéis ahí, ¿no? ¿Tenéis el significado ahí? Sí. Que quiere expresar, fíjense lo que expresa, ¿vale? En el sentido de capacidad, de competencia o libertad, símbolo de control, influencia delegada, autoridad por derecho, dueño. Por lo tanto, cuando yo decido, soy dueño responsable de mi decisión. ¿Eh? La palabra dueño en ese texto en el griego se escribe así y da el sentido de dueño de mi voluntad, de mi decisión. Si yo he decidido, soy dueño, tengo capacidad para ello, tengo
competencia, libertad, control. Soy dueño de mi decisión. He decidido hacer esto, por lo tanto, nadie va a influenciar en esa decisión. ¿Vale? Seguimos. Quien lea el siguiente texto, por favor. Podemos empezar tarde, Juan. Venga, ¿algún valiente, alguna valienta? Que no hemos terminado el que estábamos leyendo. Sí, Y atestigua que los seres humanos. ¿No lo hemos terminado? sí, lo digo yo. Todos estos textos atestiguan que los seres humanos violan la voluntad de Dios, mostrando que Él no predetermina su voluntad o acciones. Los seres humanos, estos textos que hemos leído, vale, enseñan que los seres humanos violan la voluntad de Dios. Deciden no hacer la voluntad de Dios. ¿Vale? Y lo hacen con libertad. Luego, consecuentemente, tendrán sus consecuencias. Pero lo que no hace el Señor es predeterminar sus acciones ni influenciarlas. Predetermina. ¿Vale? Y hemos leído que en el Nuevo Testamento, en ese texto en concreto, la palabra dueño significa, pues eso, ser dueño, tener capacidad para decidir, tener competencia total en esa decisión, ser dueño de mi decisión y responsable de ella, ¿vale? Seguimos. Además, el hecho de que Dios responsabiliza a las personas por sus elecciones, esta la voy a dar yo ya rellena. Además, el hecho de que Dios responsabiliza a las personas por sus elecciones y acciones implica que esas elecciones y acciones fueron libres. Lo voy a repetir. Lo voy a repetir. Lo voy a volver a leer. ¿Vale? Porque quiero que no se queden con el dictado, sino que comprendan lo que estamos diciendo. Además, el hecho de que Dios responsabiliza a las personas por sus elecciones y acciones implica que estas elecciones y estas acciones, ¿qué son? Libres. Porque si no fueran libres, no podría el Señor responsabilizar de tal elección o de tal acción. Si no hubiera libertad en la acción y no hubiera libertad en la elección humana, Dios no podría. Sería injusto. Pero nosotros tenemos la libertad de decidir una cosa u otra y ser responsables de la acción o de la elección. ¿Vale? Seguimos. Siguiente texto. Venga, Jonás, dispara. Sin embargo, es importante tener en cuenta que nosotros no creemos en el libre albedrío ilimitado. Hay muchas cosas en las que no somos libres. No podemos elegir volar con nuestros brazos, por ejemplo. Tampoco negamos que nuestras acciones libres estén influenciadas por todo tipo de causas. Pero cuando somos libres, esas causas son y tenemos una elección genuina en lo que hacemos y no estamos a actuar. No me sale. Venga, sigue, termínalo. ¿Continúo? Sí. A actuar de cierta manera por Dios o por cualquier persona o cosa que no sea nosotros mismos. Vamos a leerlo. Vamos a pararlo y sufrir, ¿vale? Encaja. Hay muchas cosas en las que no somos libres. ¿Es un chicle? Hay muchas cosas en las que no somos libres. ¿Es un chicle? No podemos elegir volar con nuestros brazos, por ejemplo. Tampoco negamos que nuestras acciones libres estén influenciadas por todo tipo de causas. Hay efecto causa-probabilidad. Vamos a ver. Si yo mañana salgo corriendo por aquí, me pongo unos zapatos de un 46 esparramados, con unos tacones de 15 centímetros, tengo posibilidad de caerme, ¿verdad? Y yo puedo elegir correr o no correr. Y mi consecuencia puede ser decir, bueno, voy a salir corriendo, pero no me voy a caer. Pero a lo mejor mañana se congela el suelo y aquí hay una lámina de hielo y yo tengo ya una acción que
de alguna manera influencia en mi decisión. Sigo teniendo los tacones y puedo salir corriendo o no. Si soy mongolo, pues saldré corriendo, me romperé un tobillo, me romperé los dientes. ¿Por qué? Porque yo he decidido libremente hacer eso, pero yo podría haber elegido que no. En el primero y en el segundo. Por lo tanto, es verdad de que hay muchas cosas, ¿vale?, que pueden influenciar, ¿vale?, nuestras decisiones. Pero cuando somos libres, esas causas son resistibles. Por ejemplo, un ejemplo claro. Un fumador, ¿vale? Mañana va a un médico. No va al médico, se fuma un paquete y medio todos los días. Y todo el mundo le dice, quítate de fumar, quítate de fumar. Y dice, no, no me gusta fumar, yo me fumo mi cigarrito porque quiero fumar. Mañana va un médico y le dice, mira, te ha salido una mancha en el pulmón. O te quitas de fumar o te mueres. Normalmente la gente se quita de fumar, pero hay gente que es resistible, que resiste a ese diagnóstico y dice, no, no, da igual que morir. Y sigue fumando. Aunque ha habido algo ya que influencia su decisión. Oye, que tu prejuicio es que te vas a morir. Pero yo puedo decidir seguir fumando, puedo resistir ese diagnóstico. ¿Han entendido el contexto que les quiero dar? Vale, seguimos. Pero cuando somos libres, esas causas son resistibles y tenemos una elección genuina en lo que hacemos y no estamos obligados a actuar de cierta manera por Dios o por cualquier persona o cosa que no sea nosotros mismos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando de gracia resistible, gracia irresistible? Sí. Y vimos de que el pueblo de Israel, Dios estaba siempre y hacían, vale. Llegaba el Señor, tenía que hacer un proceso de juicio, le pasaba por un cautiverio, se volvían otra vez a Dios, Dios le decía, ¿lo veis? Y hacían otra vez, vale. Y resistían continuamente al Señor. De hecho, de que el mismo Jesús predicaba a gente que no iba a ser salva porque le resistían el mismo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vale, ¿y qué más? Se mira mirando a Jerusalén y dice, ¡ay, Jerusalén, Jerusalén! ¿Cuántas veces he querido reunir tus hijos como la gallina recoge y une a sus polluelos debajo de sus alas? Pero sois de dura cerviz, no queréis, matáis a los profetas, matáis a los... Porque si fuera una acción predeterminada por Dios, ¿quién iba a decir que no? ¿Quién iba a resistir? Nadie. Todos los hombres resisten. Por eso, porque la gracia del Señor es resistible. Pero hasta que... No. Dios te atrae. No. Si Él te condiciona a elegir, ya tú lo eliges libremente. No tienes otra opción. Lo que Dios hace es lo que estuvimos hablando de somos liberados por gracia, que es lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor te lleva y te ilumina. Y en un momento dado, el Espíritu Santo, que trabaja con nosotros y en nosotros. No tiene que estar en nosotros para trabajar con nosotros. Por eso ha venido Él a redarguir y a convencer. ¿Vale? En un momento dado, la gracia del Señor siempre está dispuesta para que en un momento dado tú puedas tener libertad en ese momento. Pero jamás te va a condicionar a que digas sí o digas no. Si estás muerto espiritualmente, ¿cómo puedes tú elegir? Dándote poder para que seas libre. A no ser que el Espíritu Santo te regenere. Ese es el punto del calvinismo, ¿no? En cierta parte, mira, yo te dije lo que te dije el otro día. Yo te tengo que enseñar lo que dice una parte que no es inspirada por Dios, que es una interpretación humana. ¿Vale? Es una línea. Y luego te tengo que llevar a lo que dice la otra línea, que son las líneas más conocidas, que son los arminianos. Y yo te tengo que decir las dos líneas, pero que no son inspiraciones, son interpretaciones. Pero yo te tengo que llevar a lo que dice la Biblia. Y tú, con lo que dice la Biblia, si tú te dejas condicionar por un tonto o por dos, yo puedo leer a MacArthur, yo puedo leer a Strong, yo puedo leer a Modi, yo puedo leer a Spurgeon, pero al final se hay mismo que son iguales.
Claro, es profundizar, profundizar, profundizar. Yo puedo leer Arminio, pero ya lo dije. Hay 4 puntos del arminianismo, yo no estoy de acuerdo en 3. Yo me quedo con uno, que es el que veo que en la palabra sí está. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos de que Dios en un momento dado, como tú dices, te da la posibilidad de que tú cojas la botella de agua porque no tienes otra opción, no estás diciendo libremente. Pero eso es diferente. No, es que eso es la gracia. Una persona que está muerta espiritualmente sí puede pecar, ama el pecado, pero elegir a Dios, un muerto, no puede elegir vivir. Claro. ¿No? Claro. ¿Cómo se llama eso? Si tú estás muerto, Eso ¿cómo llama puedes que elegir a Dios? ¿Eh? Se llama que Dios te coge. La gracia. No, para. Una cosa es elección y otra cosa es lo que tú estás diciendo. Lo que tú estás diciendo, ¿vale? Lo mires por donde lo mires en la Biblia, no tiene ningún tipo de cimentación. Te voy a decir por qué. Porque si a ti te elige para ser salvo y a otro no, ahora yo te voy a hacer una pregunta, que se la ha hecho a Moisés, que ya llegaremos. Si por esa regla de 3 Dios escoge tú sí, tú no, ahora todos los niños que no tienen capacidad de elección por conocimiento, todos los niños que no tienen capacidad de haber pecado, ¿cuál es salvo y cuál es condenado? ¿Son todos los niños? Sí. ¿Eh? ¿Por qué? Si Dios escoge. Si escoge, porque claro. O sea, que cuando los niños Dios te Pero entonces, ¿en qué escoge Dios? Vamos a ver. Según la palabra de Dios, se nos dice que Él ya nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿No? Eso lo dice la Biblia. Mira, una cosa es omnisciencia y otra cosa es plan de salvación. Porque si por esa regla de 3 nosotros pensamos de que todos los que han sido escogidos ya Dios los escogió, ahora te voy a volver a preguntar a ti, ¿qué seguridad tienes tú que Dios te haya escogido aunque vengas a una iglesia? Ninguna, ¿verdad? Entonces, Hombre, eso no lo Un cambio de sabemos. vida. ¿Eh? Un cambio. ¿Y qué tiene que ver? Mucho. 100% nosotros no lo sabemos. Ah, tú aquí sí tienes un cambio de, tú tienes No, un cambio de aquí no, vida. aquí no. Y escucha, ¿y un monje que se mete en un templo No. para adorarlo? Si hay gente ¿Y quién es Jesús? que tiene un cambio de vida y luego retrocede. Yo eso lo sé por el Espíritu, ¿no? Ah, el Espíritu. Y el Espíritu que te está diciendo teología del Espíritu. Pues si el Espíritu Santo te lo dijera de esa manera, ¿sabes? Te tendría que dar una base fundamentada. Pero es que en la palabra no está. La elección que tú estás hablando es que Dios ya nos escogió. Pero claro, ahora yo te tengo que hacer una pregunta, que ahora llegaremos. ¿Cómo elige Dios? ¿Incondicionalmente o condicionalmente? O sea, con condiciones o sin condiciones. ¿Cómo Dios escoge? ¿Incondicionalmente o condicionalmente? ¿Qué condición? No sé, yo te pregunto. O sea, el cristianismo te enseña que Dios te escoge con la condición de que tú hayas puesto su fe en él, ¿no? No sé, yo pregunto, ahora llegaremos. El calvinismo es que Dios determinó quién va a ser salvo y quién no. eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿No? Es que, ¿os dais cuenta? Vamos a ver, yo ahora mismo mañana, da la casualidad de que por cualquier regla de 3 llega un chaval y te hace una pregunta y decir, oye, ¿y yo cómo puedo saber que soy salvo? Pues mal. ¿Y cómo sé yo de que todos los que están en mi casa van a ser salvos? Ese es a mí. Eso es algo que tú no lo vas a saber nunca. ¿Cómo que no? Para. Yo lo tengo aquí, ¿eh? Yo no sé tú, ¿eh? Yo lo tengo aquí, ¿eh? por gracia, mediante la fe en Cristo. Bueno, ¿has visto las cuestiones que están saliendo? Pero escúchenme, ¿se están dando cuenta? Mira, estamos yendo a cómo Dios elige. Cómo Dios nos eligió antes de la creación del mundo. Vale, estamos viendo si es condicionado o no. Ah, ¿se dan cuenta? Ya van viendo, ya van diciendo, ahí va, es que me salen cuestiones. Vale, seguimos. Seguimos. Acuérdense lo que he dicho, no estamos obligados a actuar de cierta manera por Dios o por cualquier otra persona. No estamos obligados. ¿Por qué? Porque entonces no sería una elección libre. Si hay una obligación de que yo actúe determinadamente, ya no es libertad. Ya no es libertad.
¿Vale? Seguimos. Finalmente, el concepto de libre albedrío liberado también implica que Dios tiene libre voluntad Absoluta. Sí, sí. Porque es Dios quien sobrenaturalmente de los pecadores por su gracia para creer en Dios, lo cual es una cuestión de la propia voluntad y soberanía de Dios. Dios es omnipotente y soberano. Tiene el poder y la autoridad para hacer todo lo que quiere y no está restringido en sus propias acciones y voluntad, por nada fuera de sí mismo y por su propio juicio. Seguimos. Termino de leer. Nada puede suceder. Nada puede suceder a menos que Él lo haga o lo permita. Él es el Dios Todopoderoso y Creador del universo, a quien le debemos todo el amor, la adoración, la gloria, el honor, las gracias, la alabanza y la obediencia. Por lo tanto, es bueno para nosotros recordar que detrás de la voluntad de Dios está Él y que esto es solo por su gracia gloriosa, libre y soberana. Por lo tanto, es bueno para nosotros recordar que detrás de la voluntad humana liberada está el que libera la voluntad. Hay más. ¿Vale? Ahora un resumen. Cuando lo repito otra vez, Milady. Se quedó en el texto anterior, se quedó uno sin rellenar. Vale, porque es Dios quien soberanamente libera la voluntad. En el otro texto, ¿qué? En el anterior, sí. Finalmente, el concepto libre Libera la voluntad Libera la voluntad. de los pecadores por su gracia para creer en Cristo. Humana liberada, me quedé ahí. Humana liberada. Sí, me quedé ahí. Y en el siguiente, por lo tanto, es bueno para nosotros recordar que detrás de la voluntad humana liberada está el que libera la voluntad. Y aquí hago yo un inciso, ¿vale? humana liberada. Y aquí yo hago un inciso. Hago memoria para explicar lo que voy a explicar en 15 minutos, ¿vale? ¿Dónde está mi regulador? Vamos a ver. ¿Ustedes se acuerdan lo que nosotros dijimos al principio? ¿Ustedes se acuerdan lo que dijimos al principio? Bueno, vamos a hacer. De que había un hombre pecador, ¿vale? Y que al otro extremo había un Dios santo. Y que entre estos dos puntos infinitamente distanciados y separados, no había forma de que se pudieran, ¿sabes?, reunificar, restaurar, reconciliar, como ustedes lo quieren decir. Entonces Dios, sabiendo que el hombre pecador no puede volverse a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es uno, depravado en su pecado, ¿vale? La predación total del hombre. No puede. No puede. Por eso hemos dicho de que el hombre tiene elección libre en todo genéricamente, pero no en todo. Porque él no puede elegir hacer bien, agradar a Dios. Él no puede elegir ser santo, porque él está muerto en su pecado, en la depravación del pecado. Por lo tanto, ¿qué Dios hace? Dios hace algo, toma la iniciativa y hace un plan de salvación perfecto, ¿vale? Y ese plan de salvación perfecto dijimos que pasaba por Jesús, el cual representaba como hombre a la humanidad y satisfacía a Dios. Y ahí venía nuestro plan de salvación, que podía unirnos. ¿Hasta ahí bien? Bien. Vale. Entonces, Dios toma la iniciativa y provee todo en la cruz. La expiación, la propiciación, su sangre, su posición vicaria, la resurrección, provee todo en la cruz, ¿vale? Bueno, ahora nosotros vimos de que ese plan no solamente
era para el hombre pecador para poder reconciliar con un Dios santo, sino que esta expiación es ilimitada. Y vimos de que era para todos los hombres. Y vimos diferentes textos de que era para todos los hombres. Para todos. ¿Vale? Para todos. Ahora, lo que te he dicho a ti antes. Como es para todos, entendemos de que nosotros tenemos unas consecuencias. Y es que el alma que pecare, Ciertamente morirá. vale, pero como Cristo se da por todos, las personas que no tienen capacidad de pecar y no tienen lo que es la conciencia de decidir, los niños, todos los niños que no pecan, todos los niños que no tienen capacidad ni conciencia de decir sí o decir no, son salvos. Todos. Amén. ¿Por qué? Porque el plan de salvación es para todos los hombres. Amén. ¿Vale? Ahora, seguimos. Entonces vimos de que, claro, como el hombre empieza a coger capacidad, no sabemos a qué edad, pues claro, ya el hombre es consciente de que peca. Y el hombre decide beber, el hombre decide drogarse, el hombre decide mentir, el hombre decide tener envidia, el hombre decide tener celos, el hombre decide maldecir, el hombre decide hacerse satanista, el hombre decide vivir en la carne y en su deleite y en su perdición. Y la consecuencia de ello es el pecado. Como él no puede, la iniciativa de Dios es que haya alguien que lo redarguya, que lo convenza. Y entramos en el segundo. Entramos en el tercer punto, que es liberados por gracia para, escúchenme, elección. Somos liberados para elección. ¿Por qué? Porque estuvimos viendo que por gracia el Señor viene, ¿qué? A iluminar nuestra mente entrenebrecido. Nos redarguye. Viene a iluminar nuestro corazón entenebrecido. ¿Cómo? Con el mensaje de ¿qué? Evangelio. Y viene a enseñarnos que somos pecadores, que hay una condenación, que la paga del pecado es muerte y que Dios nos ama a tal extremo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Viene a enseñarnos que la gracia del Señor es la forma que Dios obra en nosotros para poder liberar nuestra mente, poder liberar nuestro corazón, poder ver con claridad nuestra naturaleza, nuestra posición pecadora, nuestra muerte espiritual y podamos entender que hay una solución. ¿Hasta aquí de acuerdo? Amén. Lo estamos resumiendo a grosso modo, ¿vale? Por lo tanto, después de estar explicando estos tres, hemos visto de que el hombre tiene algo que es libertad para elegir. Pero, en este caso, necesita el obrar de Dios. Amén. Necesita que Dios obre en nosotros, porque si no, nosotros no podemos. No hay ni siquiera uno justo, bueno, que busque a Dios. Amén. No lo hay. Tiene que ser por la gracia soberana y misericordiosa de Dios. Pero entonces ya no es tu elección, es lo que Dios hace en ti. No. Porque si Dios tú no estás te muerto, lleva a ser salvo. Dios te lleva a ser liberado en tu capacidad de poder elegir. En tu voluntad.
Dios te lleva a liberarte en tu voluntad, no a que elijas. Pero esa liberación Viene por un trabajo de no es gracia. medio vivo, medio muerto. Está No, muerto no, o vivo. Vamos a ver, no es muerto ni vivo. Sí, Vamos a ver, espiritualmente. tú puedes elegir. Tú puedes elegir estando muerto. Elegir el mal, pero no a Dios. Escúchame, tú puedes elegir estando muerto. Ahora lo que Dios te va a hacer es darte poder para que en ese momento puedas tener la capacidad libre de elegir. Eso es. Dios no te va a obligar a elegir. Dios no te va a obligar a elegir, cojo la cruz. No, 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 no. Dios te va a dar en ese momento poder para que tú decidas. Por eso Cristo nos atrae. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Y nadie viene a mí si no es por medio del Padre. A todos nos atrae a Él. ¿Pero cómo? En un momento dado para que elijas. Una cosa es atraer y otra cosa es hacerte salvo. Y en ese versículo me parece que dice... Cógelo. No está. Me parece. Vamos. Muchas gracias. Eso está en Romanos 9:6, me parece. Cógelo. Cógelo muy bien. Juan, Tal cual. Juan 6:35. Vamos. ¿Quién se ayuda? Samu, ¿Eh? Ponelo en Google que sale el versículo. Juan, eso. Sí, está Juan, sí. Juan Ay, 3. Jesús. 6. Juan. A ver, si lo tienes tú, léelo. No, yo no. Juan 6:35. 33 y 35. Aleluya. Venga, de. ¿Encuentras o no? No, Y Juan, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Es ahí, ¿no? es el 44. ¿Léelo? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré. Bueno, eso no es, ¿no? Más o menos. ¿Lo tenéis o no? Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de El 44. Murmuraban entonces de él los judíos. ¿Por qué ha dicho esto? Yo soy el pan que descendió del cielo. Y él decía, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice esto? Del cielo he descendido. Jesús respondió y dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Sí, sí, sí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré. Entonces, estas En el día posterior. en el día postrero. Punto. Que aquí dice la palabra del Señor que ninguno va a Él si el Padre no lo trae. Y todo lo que el Padre le da, él no lo Y pierde. dice de que a todos los que creen en mí. Más arriba. Todos los que en él crean. A todos los que creen en mí. O sea, todos. ¿Y quién son los que creen en Él? Los que el Padre le da. Los que eligen. Pero si aquí pone que mi Padre es el que me los da y yo me encargo de resucitar. Esta es la voluntad de mi Padre. Que no pierda ninguno de los que Él me da.
Escucha. Esta es la voluntad de mi Padre, que no pierda ninguno de los que me da. Cristo no va a perder nunca. Claro. Cristo no se le pierde a nadie. Pero Cristo va a respetar de que alguien diga, me marcho. Pero eso ¿Verdad? no aquí. Eso te lo digo yo ahora en diferentes versículos. No, aquí es. Pero Sebas, es interpretarlo, Sebas. O sea, tú quieres interpretarlo Yo quiero interpretar este versículo. Pero que ese Ya, pero tú lo estás Interprétame. interpretando mal. Yo lo entiendo. interpreto. Pero lo interpretas mal. Nadie, mira, Y el la pastor lo está explicando. acción divina de la gracia, la acción divina de la gracia, dijimos, de que era una acción que obraba en nosotros, ¿vale? Y la gracia te lleva a Cristo. El Espíritu Santo trabaja contigo para que puedas ser iluminado, redargullido de pecado y convencido de juicio. Hay un trabajo del Espíritu Santo, ¿cómo? A través de la palabra del Evangelio. ¿Vale? Y cuando Dios te da poder para que tú puedas decidir, porque Dios te atrae, no te hace salvo, te atrae, te confronta. Te confronta. Tú decides. En ese momento tú decides. Y Dios no se va a cansar de dar oportunidades. O sea, vamos a ver si lo entiendo. ¿Vale? Sí, sí. Yo decido de creer. Entonces Dios me coge y se lo da al hijo. Y el hijo se encarga de que yo no me pierda. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿No? Es que, escucha, Seba, escúchame. Mira. No es que- Para. Escúchame. Padre. ¿Vale? Hijo. ¿Vale? Y Espíritu Santo. Venga, ¿cómo ubicas el trabajo de cada uno de ellos? Ubícamelo, por favor, porque es que si no me ubicas eso ya... Padre, hijo, Espíritu Santo. Vale, ubícame en el plan de salvación que hace cada uno. El Espíritu convence. Empiezas por el tejado, ¿no? No, bueno, pues claro, empezó por el suelo. El padre escoge. El padre escoge. Sí. Y se lo da al hijo. Vale. Y el hijo. Bueno, pues si Dios escoge, ¿para qué necesita el hijo? ¿Para nada? ¿Y el Espíritu Santo tampoco? Si es soberano. Si él lo que hace, si él quiere hacer algo, no hay quien se lo pueda limitar. ¿Verdad? Si Dios te escoge, ¿para qué necesita Jesús? ¿Por qué necesitas tú? Si te has cogido, tú ya lo sabes. Pues no había ningún ser humano que cumpliera la ley. Fue el- Pero si Dios te escoge, ¿para qué? Si Claro. te cogen el Si ley. te escoges, Si Dios te escoge, no hay nadie que te lo quite. Pero vamos a ver, si Dios te escoge, ¿para qué va a mandar a Jesús? Si Dios te ha dicho, tú vas a ser salvo. ¿Eh? Dios escoge, el Hijo paga por nuestros pecados y el Espíritu Santo te resucita. Pero si Dios Vale, escoge, no hace perfecto. falta que pagues Vale, por pero pecados hay ni algo nada. que no cuadra, que no da sentido. Hemos dicho, te vuelvo a leer otra vez, ¿vale? Te vuelvo a leer. No sé, pero. Nada puede suceder, escúchenme. Nada puede suceder a menos que Él lo haga o lo permita. ¿Vale? Te voy a leer más. Porque es Dios quien sobrenaturalmente libera la voluntad de los pecadores por su gracia para creer en Cristo. Es quien libera, ¿vale? Voy a leerte. Lo cual es una cuestión de la propia voluntad y soberanía de Dios. Pero todo eso que estás leyendo, perdona que te corte. Es que te lo voy a explicar. Si es que Ya, pero eso que son textos, ¿no? Lo que tú estás leyendo. luego te puedo leer Génesis 18, 14, Éxodo 3, 14, Job 41, 11, Salmo 50, versículo 10, versículo 12, Isaías 40, Es un 40, resumen del versículo pastor. 13, Jeremías, Ya, pero- Mateo, Lucas, Hechos, Romanos, Éfesos. Perdona. Es que te puedo leer 20 No, textos. sin ninguna malinterpretación. No, pero si escuchas, lo que hay que aquí expresar los dos que hay. Claro, digo yo que a lo mejor eso es creo yo, bajo mi punto de vista. Bueno, me callo. No. Dilo porque voy a entrar en una cosa ahora. Mira, voy a entrar en una cosa ahora que va a ser el desenlace de lo que tú estás diciendo. Ahora vamos a entrar a ver cómo yo soy. Por eso te estoy diciendo que me lo digáis, que me digáis cosas. ¿Por qué? Porque si Dios es soberano, si nada acontece sin cuenta de Él, si Dios hace todas las cosas, si no tienes que dar cuentas a nadie, y Dios te ha elegido para que seas algo, ¿para qué tanta parafernalia? ¿Verdad? Y entonces, ¿para qué envió a su hijo a hacer eso? Pues Exacto. estoy preguntando a ti. Y ya lo digo yo, y el sacrificio de Cristo entonces lo ha hecho y sigue sin valer nada. ¿Cómo que no? No, porque yo soy el que cojo. Eso
es lo que está diciendo tú. Claro, entonces el hijo, ¿para qué se ha sacrificado? Pero es que antes no Para podía. vencer representación de la humanidad. Antes no Para podía escoger. vencer como humano, como hombre, lo que tú y yo no podíamos vencer. Para lo que perdió Adán como hombre, él pudiera ganarlo. Eso a la inversa también, ¿no? ¿Eh? Eso No, también a la inversa. a la inversa no. Porque entonces ya lo elijo yo. Ya el padre me lleva directamente a su salud. Ya no tengo libertad para decidir. Ya no tengo libertad. Pero pastor, si Dios sabe quién va a ser salvo y quién no, Sí. Cristo, ¿por qué derramó su sangre por todos? Por unos que sabe que se van a ir al infierno. Porque hay un plan de salvación que tiene que representar al hombre para que el hombre pueda vencer lo que perdió voluntariamente. Es que el hombre perdió en el Edén, voluntariamente perdió todo. Moy, y si no, yo hubiera escogido ahí. Mira, ¿qué dice la palabra del Señor? Vale, porque ya llegaremos a eso, ¿vale? Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que cuando Él descendió a lo más profundo de la tierra, ¿qué hizo? Le cogió, perdóname la palabra, amedrantó al diablo, le dio 2 guacas a la muerte en la cara, le quitó las actas que nos acusaban y dice que las clavó triunfantes en la cruz. ¿Vale? Recuperó lo que Adán perdió como hombre. Amén. Como hombre. Amén. No como Dios. ¿Vale? No como Dios. Como hombre. Claro, vino a ganar lo que nosotros perdimos como hombre. Ahora, como hombre, tomó la cruz que nos pertenece a nosotros. Tomó la cruz, que era nuestro pago. Como hombre, experimentó el juicio, el cáliz de la ira del Señor, que nos pertenece a nosotros. ¿Para qué? Para cuando se pudiera presentar delante del Señor, todos los que somos de la fe de Jesús, podamos ser salvos. Por eso, ahora, aquí que estamos en el momento evolucionante, ahora te hago una pregunta. ¿Cómo elige Dios? ¿Incondicional o condicionalmente? Incondicional. Incondicional. Yo creo incondicional. Vale. Tú has dicho incondicional. Vale. No, sí. Escucha, él ha dicho incondicional. ¿Tú piensas? Yo lo otro, ¿no? No hay ninguna condición. ¿Pero qué va a querer el Señor? Ah, no hay ninguna condición. Pero si estamos. No hay ninguna condición para los que no se escogen. Escúchame, no hay ninguna condición para los que no se escogen. No lo veo condicional. Vamos a ver. Ya te pregunto yo a ti. ¿Nosotros qué le podemos dar? Fácil. Creer. ¿Y tú por qué crees? ¿Eh? ¿Tú por qué crees? Porque he elegido creer. Pero eso es una condición, ¿no? ¿Y cómo has elegido creer? Porque Dios me ha hecho darme cuenta que soy un pecador. Ay, ahí interviene el Señor. Ahí tú ya no tienes nada que ver. No. Ahí ha sido el Señor. ¿No? Dios me ha iluminado a mí para yo decidir si creo o no. Por eso dice la Biblia, vamos a ver, ¿qué dice en Éfeso? Dice, vosotros sois salvos, ¿por qué? Por gracia. ¿Pero qué más dice? Y esto no es... Mediante la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por lo tanto, la elección de Dios es condicional. Si tú eres salvo por gracia, tienes que creer en Jesús. Porque aunque no crees, si tú no crees en Jesús, aunque yo tenga mucha fe contigo, tú no eres salvo. Y Dios no te va a poner un chip para que tú creas. No, igual el Espíritu Santo. No, eso es después de creer. Pero Eso es después de ¿cómo creer. puedes creer? ¿Eh? Si está muerto, un muerto no puede elegir vivir. Un Vamos niño a no puede ver. elegir Que no te nacer. estoy diciendo de que tú elijas vivir. Que es que Entonces lo elige Dios, que yo no, resucite. vamos a ver, no, eso no es así. No es que Dios elija. Dios te da la posibilidad de que elijas. Y tú cuando eliges, recibes todo eso. Pero ¿y cómo elijo yo a Cristo si estoy muerto? No puedo. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Coger. Es según esa supuesta Pero vamos a ver, iluminación, pero es ¿no? que, vamos a ver, yo estoy muerto. Una persona que está muerta puede elegir ahí fuera. Sí. Puedes elegir el mal, pero no a Dios. No Pero puedes elegir muchas cosas que no están intentando hacer mal. Hay mucha gente que se droga y da medio bocadillo a que está al lado. Eso lo he visto yo muchas veces. He visto un alcohólico que ha levantado un drogadicto del suelo. He visto un asesino, ¿sabes? Que ha regalado una rosa a una mujer guapa. Sí. Eso es ser humanista. Ah, eso es lo más Y Es tiene valores. Hay cosas que tenemos que entender de la salvación. La salvación no es algo que Dios nos condicione para ser salvos. Amén. ¿Vale? Aunque sea soberano, aunque sea unisciente,
el carácter de Dios es justo, es misericordioso. Mira, vamos a leer lo que os voy a leer, ¿vale? De la elección. Elección condicional. Leo yo, ¿vale? Porque si no, no va a dar tiempo. Ya estamos. ¿Ya? ¿Estáis? A ver. ¿Estáis? Sí. Vamos. Hay dos puntos de vista principales de lo que la Biblia enseña acerca del concepto de la elección para salvación. ¿Vale? La Biblia enseña dos conceptos, no enseña más. ¿Vale? Por mucho que queréis buscar, no hay más. Hay dos conceptos. ¿Cuáles? Creer y obediencia. Una que es condicional y otra que es incondicional. ¿Vale? Hay dos conceptos principales que la Biblia enseña sobre esto. Uno que es la elección para salvación condicional y otra incondicional. ¿Qué diferencia hay entre elección condicional e incondicional? ¿Qué diferencias hay? Bueno, pues ahí tenéis los tres puntos. Elección, ¿qué significa? Acción de elegir. ¿Vale? Elección, acción de elegir. ¿Vale? Segundo punto, incondicional. ¿Qué significa incondicional? Que es absoluto, que no admite limitaciones ni condiciones. Incondicional, que no admite condiciones ni limitaciones. Se acabó, no hay límites para mí. Yo elijo esto y se acabó. ¿Vale? Condicional, que depende de una o más condiciones o requisitos. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver qué significa incondicional. Alguien que lea ahí, por favor. Para que la elección sea incondicional, significa que la elección de Dios de aquellos a quienes Él salvará, que no hubo nada más en ellos que la decisión de Dios para lo que parece hacer que Dios elija a cualquier individuo en particular en lugar de otro. Termino de leerlo y completarlo, ¿vale? Para que la elección sea incondicional, significa que la elección de Dios, de aquellos a quienes va a salvar, no tiene nada que ver con ellos. No tiene nada que ver con ellos. Que no hubo nada en ellos que contribuyó a la decisión de Dios para elegirlos. Lo que parece hacer que Dios elija a cualquier individuo en particular en lugar de otro arbitrariamente. Nada, que no hubo nada en ellos Que no hubo nada en ellos que contribuyera que contribuyera a la decisión de Dios para elegirlos. Lo que parece hacer que Dios elige a cualquier individuo en particular en lugar de a otro arbitrariamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno. No, es que esto es otra cosa. Es que soberanamente entendemos que todo lo que pasa en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, es soberanía de Dios. Pero aquí estamos hablando de elección. Y aquí estamos diciendo de que si Dios elige arbitrariamente, condicionalmente, perdón, escuchad un poquito, ¿vale? Estamos diciendo de que Dios elige a las personas sin que tenga nada que ver con ellos. Vamos a ver, yo mañana no quiero ser salvo, pero como Dios quiere que sea salvo, Dios te elige. Yo no quiero ser salvo, yo quiero servir al diablo. Quiero estar en el otro bando, pero como Dios elige incondicionalmente, yo digo, no, tú vas a ser salvo. Ya, pero es que yo quiero servir al diablo. Pues claro, yo no te quiero buscar a ti, quiero buscar al otro. Me gusta más el otro, me gusta su color rojo, su cuernecito, me gusta su rollo, y quiero al otro. Pero Dios dice, no, yo elijo incondicionalmente, a mí me da igual lo que tú hagas, lo que tú pienses, lo que tú digas, lo que tú decidas, lo que a ti te gusta, a mí me da igual, yo elijo que tú seas salvo. Porque no tiene nada que ver contigo, es mío. Yo elijo arbitrariamente, yo elijo sin límites. ¿Vale? Ahora veremos a ver, si tú dices amén a eso, allá tú. Arbitrariamente. ¿Qué significa arbitrariamente o arbitrario? Significa que depende solamente de la voluntad o el capricho de una persona y no obedece a principios dictados por la razón, la lógica o las leyes.
Yo no veo a un Dios ilógico. Yo no veo a un Dios injusto. Amén. Yo en la palabra del Señor no veo a un Dios irracional. Yo en esa forma de elegir no va con el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco es un Dios racional, es un Dios justo y es un Dios lógico. Amén. ¿Vale? Por lo tanto, no veo esa forma de elección en la palabra como Dios puede elegir. Seguimos. También implica, la elección incondicional también implica la reprobación. La elección incondicional también implica la reprobación incondicional y arbitraria. La elección de Dios de ciertos individuos para no salvarlos, sino para condenarlos por su pecado sin ninguna razón que tenga que ver con ellos. Se puede dar el caso contrario, ¿vale? Se puede dar el caso contrario. Me gusta mucho, vale, me gusta mucho el rollo de la iglesia, me gusta mucho saber los cánticos, me gusta mucho venir a ofrendar. Me gusta tanto que he cambiado de vida. Ya he dejado de hacer las cosas malas que hacía. Porque como predican de que emborracharse es malo, pues lo entiendo. Como yo soy un ser racional, lo entiendo. Y como soy un ser humano que puedo elegir libremente, pues leo la palabra y digo, es que emborracharse es malo, ya no emborracho. Pues veo de que mentir es malo, ya no miento. Pues ahora hago así, vengo todos los días al culto y de repente cuando me encuentro con el Señor me dice, no, pero si yo a ti no te elegí, yo voy a ser el Señor. Una persona no puede... Es que te encierras en el no puedo. dejar Es que no te quedas con el su contexto. naturaleza, a no ser que el Espíritu Venga, los fariseos. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa a los fariseos? ¿Qué le pasaba a los fariseos? Venga, explícamelo tú. ¿Qué eran unos fariseos? Ah, amigo, eran unos fariseos. Unos fariseos que oran más que tú, ayunan más que tú y yo, diezman más que tú y yo y viven más santamente que tú y yo. Pero no creían en el Mesías. Ah, ¿y qué? Porque todo aquel que no cree no se cree. ¿Pero y si Dios le dice para que sea salvo? Pero a ellos no lo saben. Ah, yo no. Ah, yo no. ¡Ah! ¡Pillín! ¡Ah, Pillín! Tú sí lo sabes, ¿no? Porque tú desde el principio estabas con el Señor eligiendo allí. ¡Claro! Si yo sí era arcángel. No. Entonces, ¿cómo sabemos si es arbitrariamente o no? Por la palabra. Venga, Entonces, la salvación dependería de una buena elección del hombre. Entonces ya no es toda la gloria a Dios. El calvinismo da toda la gloria a Dios. No, perdona, eso es un extremo. No puede haber salvación sin Dios. No hay gloria en que una persona decida, vamos a ver, si yo mañana te hago así, te digo, vale, te digo, por ejemplo, escúchenme este ejemplo, ¿vale? Te digo, mira, Moisés, tienes una chabolica muy bien preparada, tus tablones, tu estufica, pero al fin y al cabo una chabola. Vale, como no has visto nada más que una chabola, yo mañana te llevo a Pozuelo, a la vaca, y te digo, mira, ¿has visto? Escúchale de 3 plantas, ¿te das cuenta? 1000 metros cuadrados de parcela, mayordomo, un perro, un pitbull ahí que tienes en la puerta, mira, un BMW en la puerta. Te doy la posibilidad de que te lo quedes y cambies la sabor. Aunque tú eligieras el chalet, ¿tú tienes algún mérito? Compañero, ¿qué mérito tienes tú? Ninguno. No, yo ninguno. Pues entonces, si te estoy ofreciendo el infierno por el cielo, ¿qué mérito tenemos nosotros? Ninguno. Lo que pasa es que es muy fácil decir, no, es que le quitan mérito a Dios. ¿Qué mérito le quitas a Dios? Pues es que Dios te escoge, el arminianismo enseña que Dios te escoge según lo que tú ibas a hacer. No. En su presciencia, Dios es como que mira, entonces anula la Eso omnisciencia. es un punto del arminianismo extremo, al igual que el calvinismo extremo. Hay puntos en el calvinismo y el arminianismo que no estoy de acuerdo con ellos. Uno de ellos es esto, que por ejemplo se lleva mucho al neopentecostalismo, que habla mucho de las obras para ser salvo, cuando nosotros no hacemos obras para ser salvos, porque las obras nadie se gloria. Nosotros somos salvos, por lo tanto, obramos conforme a nuestra salvación. Claro, así es. Y la gloria es para Él. Es más, porque hasta las buenas obras Dios las creó antes de la fundación del mundo, porque ya Dios los conoce. Pero nosotros no le quitamos gloria por lo que hagamos, porque dice el Señor, dice, ningún mérito tenéis.
como siervos inútiles, lo que tenéis que hacer, habéis hecho. Quien no quiere entender eso, se gloría en sus obras. Ah, es que yo soy, es que yo soy, es que yo soy. Fariseo. ¿Me entiendes? Pero la gloria no se la vas a quitar nunca, porque sin el plan de salvación, sin Cristo en la cruz, da igual lo que digas, da igual lo que quieras decir. Es más, da igual que tú digas, no, es que yo me merezco ir al cielo. ¿Qué gloria vas a quitar tú a Dios? Es imposible. Seguimos, ¿vale? Reprobado, condenado a las penas eternas por ir en contra de las leyes divinas. Ir en contra de las leyes divinas, por lo tanto, penas eternas. Esta forma de elección incondicional parece ir en contra de dos claras enseñanzas de la Escritura del Señor. Elección incondicional. Incondicional. Van en contra de dos enseñanzas claras. Repetimos esto, pastor, un poco. Sí. Por favor. Reprobar o reprobado. ¿Lo tienes ahí apuntado? Sí. ¿Lo tienes, no? Sí. Vale. Condenado a las penas eternas por ir en contra de las leyes divinas. Eso es ser reprobado. Condenado a una condenación eterna por ir en contra de las leyes divinas. Ahora, ¿qué es lo que enseña esta elección incondicional? Salvo a la gente sin que nada tenga que ver con ellos. Da igual lo que ellos piensen, da igual lo que ellos hagan, yo lo elegí para ser salvo. O una reprobación incondicional, da igual lo que tú hagas, da igual lo que tú pienses, te vas al infierno porque yo lo he elegido así. ¿Vale? Esto va en contra de dos enseñanzas claras en la palabra. Vamos a ellas. Por ejemplo, una de ellas, ¿qué es lo que va en contra? El pecado humano como la razón de la condenación divina. Parece que va en contra. ¿Por qué? Porque si yo peco, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Pero como yo te he elegido para que seas salvo, no mueres. Da igual, lo que hagas. No, eso no es así. La elección incondicional no hace eso. Vale. Entonces yo cojo una persona, ¿vale? Yo soy Dios, ¿vale? Y tú eres un asesino en serie que no te quieres arrepentir. Que no te quieres arrepentir. Pero como yo he puesto mis ojos en ti y tú eres un asesino en serie, pues tú vas a ser salvo. Y todo se va a conjugar en el cielo para que tú seas salvo. Eso no funciona así. Ah, no, eso es la elección incondicional. Y eso es lo que enseña, ¿sabes? Esa doctrina. Y eso es lo que enseña, ¿sabes? Lo que está en Eso ya es forma... No, vamos a ver, Sebas. Al extremo... Una yo no estoy de cosa... acuerdo en eso. Sebas. Personalmente. Una cosa es lo que nosotros pensemos. Y otra cosa es lo que enseña la Biblia. Yo te voy a enseñar lo que enseña la Biblia. Mira lo que dice Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Habéis leído hasta el versículo 300 veces. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la iniquidad del impío será sobre él. Por lo tanto, las consecuencias de nuestros pecados tienen consecuencias. Si Dios me elige para que sea salvo, ¿qué consecuencias va a tener? Aunque haya sido un dictador, aunque haya sido un Hitler. ¿Qué consecuencias va a tener? No va a tener ninguna. ¿Por qué? Porque Dios me eligió antes de la creación del mundo. Ese va a ser salvo. No va a tener ninguna. Haya hecho lo que haya hecho. Sin embargo, nosotros creemos, la palabra enseña, de que un asesino en serie, si se arrepiente y cree en Jesús, va al cielo. Amén. Total. Al igual que cualquier asesino en serie. Pero... Amén. Esa persona se puede arrepentir de lo que ha hecho porque se ha dado cuenta a través de, porque me han cogido preso y está ahí pagando un dinero y a lo mejor en su conciencia se arrepiente de lo que ha hecho, pero ya por eso va a ser salvo. Yo te pregunto, ¿el ladrón de la cruz fue salvo? ¿El ladrón de la cruz fue salvo? No, que sí. No, sí. Eso es. El ladrón de la cruz.
Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le responde Jesús? De cierto te digo que desde hoy Hoy mismo. Vale. Entonces, pues algo. Sí. Vale. Que sepas de que ese ladrón no solamente robó, también mató. Porque la ley romana no mataba ladrones. Mataba otros delitos más serios. Pablo, ¿fue salvo? Amén. Derramó la sangre de los justos. Derramó la sangre de los cristianos. Y así me puedo tirar. Pero Pablo, ¿por qué se arrepintió? ¿Por qué se Porque arrepintió? tuvo un encuentro con el Señor. ¿Quién fue? ¿Él a buscarlo o Dios a él? La iniciativa siempre de Dios. Yo te he Pero, predicado de siempre. verdad, ahí fue Dios quien le... Escucha, ¿quién fue a buscar a Pedro y a Juan en la barca? Jesús. ¿Quién fue a buscar ¿Quién mismo Pablo? al muerto de la viuda de Naín? Jesús. ¿Quién fue a buscar a Lázaro? Jesús. ¿Quién? Vale, y ahora, ¿quién entró en la casa de Simón el curtidor? Jesús, ahora tu cuento. ¿Sabéis quién es Simón el fariseo? Perdón. ¿Quién entró en la casa? Una mujer de mala reputación. ¿Fue salva? Sí. ¿Quién eligió a Judas? ¿Entiendes? Es que hay gente que se ha encontrado con Jesús, hay gente que el Evangelio le ha llevado porque Gigi Ávila fue a predicar a su yerno que mató a su hija, y hay otra gente pues, que ha tenido un encuentro, se han dado cuenta en una campaña, en un culto, en una red de Facebook, que por cierto, luego conté un testimonio que nos ha pasado a través de Facebook, que se me ha olvidado. Así que vemos de que el pecado tiene consecuencias, pero si entendemos que el que cree en Cristo, el plan de salvación la alcanza. Amén. ¿Vale? Perfecto. Claro, estamos en la Incondicional. pregunta de que ¿cómo llega esa persona a creer? Te Si lo he el que dicho. cree es algo. Libertados por gracia para ser libertos por poder, para que tú puedas elegir libremente. Porque Sabemos alguien que te lleva los el que aman a evangelio. Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo llega ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cómo llega el bien? Que todos sean salvos. Todos sean salvos. Sigue, sigue. Dios te ama, que para aquí no vaya y tú. Porque a los que antes conoció también los predestinó, Pasar por delante de una iglesia. para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Venga. ¿Qué entiendes tú en ese texto? Pues ahí tengo yo en ese texto que Él ha sido Dios el que nos ha llamado y que nos ha predestinado. Predestinar. ¿Qué significa predestinar? Que antes de Él ya... Antes de destinar. Eso no tiene nada que ver, eso sería preelección, no predestinar. Y lo que tú estás diciendo es predestinación. Entonces, ¿para ti qué dice eso? Pues eso. Lo dice bien claro. Estos son conforme a sus propósitos son llamados. A los que aman a Dios, ¿cómo puede elegir a alguien que no lo ama? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto Es que eso está hablando a la gente que ya ama a Dios. Le ama, claro. Que ya Se está ha en elegido Dios. amarle. Hay un Que ya propósito creyó. para los que ya aman a Dios. Ahora ¿Cuál? más para abajo. Porque a los que antes conoció también, Él los predestinó. Sí, ¿vale? Sí, Para sí. que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vale. Para que Él sea el primogénito entre muchos Perfecto. hermanos. Es que yo no veo una elección incondicional. Ahí. A los que aman a Dios, ese es el propósito, todo coopera para bien. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, vamos a ver, nosotros tenemos un predestino, nosotros somos predestinados antes de conocer a Cristo. ¿Sabes cuál es la predestinación nuestra? El infierno. Total. Pues a los que aman a Dios, ya hay una predestinación, el cielo. Hay un propósito, el carácter de Cristo, la persona de Cristo en nosotros, Porque Él es el que... pero no una elección incondicional. Es que ese texto no habla de elección Es que incondicional, hay- ni de elección, ni de predestinación para ser salvo. Es que ahí entra ya quiénes son los que aman a Dios y por qué amas a Dios. Ahí entra, ¿sabes? Y el versículo 30 Sigue, sigue. dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Sí, sí. Está hablando del pasado, glorificó. Vale. Pasado, presente, futuro. Vamos a ver, pero a ver si os queda claro que Dios... Os pego dos guantazos No, para que se no, me diga. no, escúchame, es que no entendéis, mira, es que Dios no está dentro de nosotros como vivimos nosotros el cronos. Dios no vive en un pasado, en un presente, en un futuro. Dios no vive así. El presente, pasado, futuro vive en Él.
¿vale? Él no ve lo que va a pasar. No, Él va a estar viendo todo terminado. Tú no estás aquí pensando de que Dios te conoce como un... Él ya te ve sentado con Él. No, pero Porque Él tiene una cosa llamada uniciencia. total. Pero aquí te lo pone para que tú lo entiendas. Pero es que eso no está hablando de una elección incondicional para la salvación. Pero entonces, si Dios nos ve ya sentados con Él, tú ya no puedes elegir. ¿Cómo que no? Madre mía. ¿Cómo eso, que no? Eso es como que niega la omnisciencia de Dios. No, ¿en serio? hombre, no. Pero No, Moisés, hombre, él no. ya ve Una cuando cosa no tú te compite con la equivocas, otra. cuando tú eliges No, bien, hombre, él no. ya ve todo. Mira, en realidad. la grandeza de Dios es que, incluso sabiendo de que lo van a resistir, incluso así les lleva el mensaje de salvación. Por ejemplo, Cristo, ¿vale? Cristo. Mira, sé de que no me creéis, pero esto lo digo para que seáis salvos. Hay un versículo que dice, esto lo digo para que seáis salvos. Está hablando a fariseos. Y los fariseos pasan de Él. No compite una cosa con la otra. Porque Dios, dice la Biblia, Dios es paciente para con todos los hombres, para que todos se arrepientan y no perezcan. Dios es paciente. ¿Se van a salvar todos? No. ¿Se van a arrepentir todos? No. Pero Dios es paciente. ¿Por qué? Porque son atributos suyos. Es misericordioso. Él es amor. Él es paciente. Él sabe que le va a decir sí, le va a decir no. Pero aun sabiendo que le vas a decir no, te da la oportunidad. No hace excepción de Yo personas. antes lo pensaba así también. Yo te decía, eso mismo yo lo decía antes. Pues pero- antes estabas en lo cierto y ahora ya no. Al revés. Es la Al verdad. revés. Vosotros seguís en los equivocados, nosotros no. Mira, ¿Por qué? Hay ciertas cosas Porque está en la Biblia. Y yo también te puedo decir No, la pero Biblia, lo que tú otro has dicho versículo. era ese Efesios versículo. 1. Escúchame, lo que tú Efesios has 1, dicho venga. ahora para el pastor, dijiste un versículo totalmente mal interpretado y el pastor te lo interpretó bien. Venga, ahora yo te voy a decir ¿Me versículo y entiendes? tú me dices a mi versículo, ¿vale? Venga, 10 versículos. venga. Si yo fuera el pastor, yo te lo diría. No, Lo que tú, pasa es que tú, ¿por qué el pastor? ¿Qué Porque el pasa, que pastor tú sabe no más lees, que yo. hermana? Hermana, tú no lees. Porque el pastor sabe más que yo. No, ¿por qué, tío? Vamos a ver, os voy a leer un versículo, ¿vale? Mira. Dios, escúchenme, así como Dios, escúchenme. Punto 2 dice, así como el deseo de Dios de que la humanidad se arrepienta y se salve. La elección incondicional va en contra de un Dios que quiere que la humanidad se salve y se arrepienta. Estoy hablando de humanidad, no estoy hablando de alguno. Porque la elección incondicional, termino esto y nos vamos, perdóname, hermano. Incondicional, ¿vale? Eso va en contra de que Dios quiere que la gente se arrepiente y se salve. La humanidad. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice así. Escúchenme. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno Es que ese texto no hace. perezca, Claro. Esto ya es. sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú dime a mí cómo Dios puede elegir incondicionalmente con ese texto. Está clarísimo ese texto. ¿Y si yo te leo otro? ¿Leo? Mal interpretado, pero Bendito bueno. sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ven, y Interprétalo. Lo interpreto, pues nada. ¿Y? Pues ¿A quién aquí está te está hablando diciendo ahí? Pablo, ¿A quién está hablando ahí? Pablo a Es que yo soy un elegido. Claro. Y tú eres otro elegido. Todos, claro. Y Moisés es otro elegido. Pero no incondicionalmente. Tú no eres el niño guapo de la película. Jamás. Ni yo tampoco. Ni somos diferentes a los que están ahí que todavía no han recibido salvación. Tú y yo somos escogidos. Condicionalmente. En gracia. Mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Y damos gracias de que Cristo, o Dios, o el Espíritu Santo, ha hablado en nosotros para que libremente hubiéramos podido escoger a Cristo. Claro, entonces esto Pero eso no es incondicional, como predican los calvinistas. Pastor, No quieres que la boca ahí. mire, el escritor a los hebreos, cuando se refiere a esa parte de incondicionalmente, habla de que dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ya en ese socorrer
a la descendencia, quiere decir al ser humano, ya nos escogió. Ya no, o sea, había podido elegir socorrer a los ángeles que pecaron juntamente con el diablo. ¿Sí? Y entonces la humanidad se había quedado excepta de que Dios hubiese escogido. Pero como Él eligió a escoger a la humanidad y no a los ángeles, esa parte es la que Seba no entiende. Nosotros somos elegidos en esa área. Es el ser humano, no usted ni yo. Es el ser humano porque había podido escoger al diablo, a los ángeles que fueron con el diablo. Pero Él no quiso hacerlo. Y leas Hebreos para que tenga un poco de énfasis de esto que le estoy diciendo. ¿Sí? Y ese es el punto que el pastor está explicando. Ese. No es escogido a Miro y a Ezequiel, o a Miro y a Seba, no. Es escogido humanidad de otro ser. Mira, con esto acabamos, ¿vale? Un texto, despedimos el seminario y ya la semana que viene entro con la condicional, ¿vale? Mire, acompáñame a 2 de Tesalonicenses. Capítulo 2. Sí, capítulo 2. El versículo... Ahí va, me voy a dar Timoteo. Escuchen. Versículo 3. Mira lo que dice. Mira. Mira. Escucha. Dice, espera. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Perdona. Segunda de Tesalonicenses 2:13. 2:13. Sí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la fe, ¿mediante qué? La santificación. ¿Mediante qué? La santificación. La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La elección es condicional porque te escogió mediante la santificación del Espíritu y mediante la fe en la verdad. Yo soy la verdad. Si tú no haces eso, no es salvación. Condicional. Ahora vas y lo quites. Vamos a despedir el seminario. Padre eterno, gracias por todas las cosas, Señor, dejando todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. La semana que viene, escuchen, cuando José, nosotros somos escogidos. ¿A qué no vamos a escoger? Piensa así hasta el final, Sebas. esa es otra rama de